Buenos días, nuevamente con ustedes Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Espero se encuentren todos muy bien. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. ¿Qué les quiero decir? Que pues antes de empezar a escuchar el video, prepárense para que lo escuchen con mucha tranquilidad y pues discerniendo el mensaje que estoy mandando en este video, ¿verdad? Eh, Suscríbanse, como les digo, no dejen para más después lo que pueden hacer ahora mismo. Suscríbanse, compartan el video y dedito arriba. Si no tienen a quien compartírselo, no se preocupen. Dando dedito arriba es suficiente para que esta plataforma divulgue más estos videos y se esté haciendo mejor, se expanda mejor la evangelización. Eh, Acordémonos, hermanos, que solo un alma tenemos y si la perdemos, no la recuperaremos. Esta es una frase dicha por San Pedro de San José de Betancur. Hermosa, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿estamos listos para dar el último paso? ¿Estamos listos para que si Dios nos llama, estemos ante su presencia? Es una pregunta que les hago a todos ustedes. Y estar listo significa estar en paz con Dios, haber realizado una buena confesión para llegar a la Sagrada Comunión. Si no lo has hecho, aún estás a tiempo, aunque tienes un minuto de vida más, ¿sí? Porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener de vida, ¿verdad? No olviden eso, por favor. Estar a paz con Dios. Entonces, les voy a leer, voy a decirles un mensaje, una explicación dada por por Monseñor José Ignacio Munilla. La estoy transmitiendo a ustedes porque me parece muy acertada la explicación que le está dando, pues estamos aprendiendo al mismo tiempo de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por favor, pongan mucha atención porque las citas bíblicas que voy a dar acá son muy importantes. Ustedes, yo las voy a mencionar, literal se las voy a decir, pero es importante que ustedes las sigan en sus libros, en sus Biblias, ¿verdad? Entonces, Monseñor José Ignacio Munilla está haciendo referencia al numeral 2302 y el numeral 2303 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla lo que es el quinto mandamiento, o sea, la defensa de la paz, la cólera y el odio. En el punto o en el numeral 2302 dice Monseñor, recordando el precepto no matarás, ese precepto de no matarás lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 21. Nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. La ira es un deseo de venganza. Todo mundo tenemos momentos de ira, recordemos eso. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Ilícito. Pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. Recuerden, el Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Eso va en Mateo capítulo 5, versículo 22. Las pasiones son numerosas. Lo más fundamental es el amor que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión del mal causa el odio, la adversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Entonces, muchas veces nos hemos referido a las pasiones negativas, pero el hombre necesita tener pasión. Otra cosa es que las conduzca mal. La pasión es un componente natural de psiquismo humano, o sea, hasta el más santo de los santos tiene pasión, ¿verdad? Es el lugar en el que el hombre desea sensiblemente
y por tanto se va a entregar a lo que sensiblemente desea. Como dice este punto, la más fundamental es el amor que la atracción del bien despierta. La primera de las pasiones es el bien nos resulta atrayente. Uno de los problemas de la vida moral es precisamente la falta de pasión, la falta de sentirse atraído por el bien, que está ocurriendo mucho en este momento. El hecho de que nos atraigan más las tonterías y el bien nos resulte indiferente marca nuestra cultura. Aquí viene ese dicho que hemos estado recalcando en los últimos tiempos. Al mal se le dice bien y al bien se le dice mal, ¿verdad? Lo que debería de despertar en nosotros pasión nos deja indiferentes, mientras que lo que no debiera de robarnos la paz nos saca de nuestras casillas. Ahora en este mundo moderno hay tanta indiferencia, tanta, pero tanta, que es enfermizo. Esto quiere decir que las pasiones no las tenemos bien conducidas, por eso es muy importante educar nuestras pasiones. Ya en el Evangelio nos lo dice, abro comilla, nos tragamos un camello y luego estamos colando un mosquito. ¿Habían ustedes escuchado ese dicho? Sinceramente, así como lo dice acá, yo no lo había escuchado. Lo repito, nos tragamos un camello y luego estamos colando un mosquito. Es como muy similar a aquel que dice que matamos al tigre, le quitamos el cuero al tigre y luego matamos al tigre y luego nos asustamos con el cuero, ¿verdad? Muy bien. Partiendo de esta promesa de que lo más fundamental es el amor que la atracción del bien despierta. En este punto se nos dice, recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. Ahora vamos a desmenuzar ese Mateo capítulo 5, versículo 21. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Versículo 22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Ya saben cuál es la gehenna de fuego, ¿verdad? Para los que quieren desconocer el infierno. El versículo 23, sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Versículo 25. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Versículo 26. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿A qué se refiere aquí? Se lo repito porque eso ya alguna vez en algún video ya había quedado claro, de que ese último céntimo se paga es cuando estamos en el purgatorio. En el purgatorio vamos a pagar todos esos pecados veniales que tenemos. No podemos entrar al cielo si estamos manchados, si nuestra alma está manchada, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que la Iglesia Católica denominamos el purgatorio, porque esa es la cárcel donde vamos a estar hasta que podamos salir libres y subir al cielo, ¿verdad? Entonces, son palabras exigentes que se habla de la necesidad de la reconciliación. Son exigentes porque están explicitando el no matarás. El Señor no solo condena la violencia, sino que además condena la raíz última de esa violencia física, que es la cólera interior o el odio interior. Recordemos que el matar no es solo matar el cuerpo, que digamos que un disparo, que con un arma, que con un cuchillo, nada. Se puede perjudicar, notablemente se puede herir mucho a una persona con palabras, psicológicamente, ¿verdad? Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escuchen bien. Nos pide una justicia, una santidad superior a la de los escribas, que se suscribía al mero cumplimiento de unas prescripciones del Antiguo Testamento, como la de una no violencia.
pero todos sabemos que se puede respetar el precepto del no matarás físicamente teniendo en cuenta una violencia interior muy grande hacia el prójimo, llegando a una gran crueldad, incluso con maltrato psicológico, como les acabo de decir, con desprecio interior grande. Se puede llegar a ejercitar una violencia tan o más cruel que la violencia física, como la que más adelantico van a tener conocimiento, ¿verdad? De hecho, difícilmente la violencia física nacerá en sí misma, tal vez en el caso de los niños, pero en los adultos lo lógico es que la violencia física haya sido precedida de otro tipo de violencia interiores, juicios, desprecios, cóleras, rencores, interiores, etcétera. Es más, puede haber una persona que llegue fácilmente a las manos sin una maldad interior grande, mientras que otro puede que no llegue a las manos, o escuchen bien, puede que no llegue a las manos, pero puede tener una maldad interior muy superior. Eso es más peligroso, porque una persona que ataca a otra persona en un momentico de rabia, fue en ese momentico, ¿cierto? Que se dejó llevar por la rabia, pero no lleva en su corazón, no había anterior nada más que hiciera que esa rabia estallara, ¿verdad? Esa es más peligrosa, la rabia que cuando hay una maldad interior, esa es más peligrosa que cualquier otra rabia, ¿verdad? Son palabras exigentes en las que el Señor nos pide la paz del corazón. ¿Cómo se puede pedir la paz del corazón? Abro comillas, paz a vosotros, que reine la paz en vuestros corazones, cierro comillas. Dese cuenta, aquí el Señor no está pidiéndole a ustedes que si quieren, ¿cierto? Que reine la paz en ustedes. No, Él lo dice en modo imperativo. Recordemos que todo lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, en la Sagrada Biblia, es imperativo, son órdenes. Él no está pidiéndole permiso a la humanidad, ¿verdad? En nuestra cultura se diría que eso es un buen deseo, pero ¿se puede mandar? Pero eso, o sea, de que haya paz en nuestros corazones se puede mandar, en nuestros corazones se puede mandar, es una pregunta. Nosotros vivimos en una visión donde el hombre es arrastrado por unos sentimientos, pero no es así. El hombre tiene que ser dueño de sus sentimientos. Si nosotros no somos dueños de nuestros sentimientos, vamos a ser como animales, ¿verdad? El hombre tiene que ser dueño de su alegría, no permitir que la tristeza nos robe nuestro estado interior, cuando sabemos como cristianos que tenemos muchas razones para la esperanza. Hay que tener una disciplina interior de nuestros estados de ánimo, de nuestras tristezas, de nuestras melancolías. En concreto, cuando se dice el Señor, abro comillas, vivir en paz, la paz sea con vosotros, cierro comillas, no solo es un deseo bonito, es una orden, es imperativo. El Señor sabe que tiene que haber una lucha interior en el hombre para que reine la paz. Arrancar de nuestro interior toda raíz de cólera, de odio, de animadversión, de rencillas, etc. Dicho así, somos culpables de esos sentimientos interiores. No vale decir, es que yo estoy enfadado o estoy triste. No, el enfado interior hay que conducirlo. Por ejemplo, en su vida no hace sino alimentar las filias y las fobias, las antipatías y las simpatías, de tal manera que el que me cae simpático se lo consiento todo, pero el que me cae antipático no le paso ni una. Siendo así, estamos cultivando y así somos culpables de que alguien sienta una animadversión hacia esa persona, porque yo he fomentado esos sentimientos. Por eso el Señor pide la paz interior. Eso supone un señorío y trabajar en ese dominio de las pasiones. Por eso el Señor no quiere que tengamos una moralidad de correcciones externas, sino que tengamos un corazón bueno, un corazón puro, un corazón semejante al corazón de Jesús. Eso es difícil, ¿verdad? Eso no es fácil y Jesús lo sabe. Esta es la clave. El Señor nos quiere con un corazón semejante al suyo. Abro comillas, con los mismos sentimientos de Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, cierro comillas. No solo imitar ciertas acciones de Jesucristo, sino lo que queremos es imitar sus sentimientos. Y hasta que no lleguemos ahí, no somos cristianos. Escuchen bien, hasta que no queramos imitar los sentimientos de Jesús,
no llegaremos a ser verdaderos cristianos. Jesús pide la paz del corazón porque sabe que la batalla entre la gracia y el pecado se está dando en el interior del corazón de hombre. Dios sabe cómo lucha el hombre. Los santos no crean que llegan así tan fácilmente, no crean que un santo, que porque sí se llegó a la santificación, no. Un santo tiene todas las luchas que pueden haber graves en su corazón para llegar a tener un corazón como de Jesús, ¿verdad? Dice este punto, la ira es un deseo de venganza. Escuchen, desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Recuerden, desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Pero no habla de imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Recordemos que eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto basado en la palabra de Dios. Una matización. El término cólera puede tener un sentido positivo. Nosotros nos centraremos más en el sentido negativo que tiene el término. Pero en la Sagrada Escritura, en más de un pasaje del Antiguo Testamento, se habla en algún pasaje de la cólera de Dios. ¿Cómo puede ser eso de que Dios tenga cólera? Dirán muchos, ¿verdad? Es evidente que la cólera se puede entender en un sentido positivo. Por eso dice este punto, abro comillas. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Cierro comillas. Abro comillas. Desear la venganza para el mal, no para el malo. Cierro comillas. Es un deseo de reparación. Que el mal sea vencido. En ese contexto hay que entender cuando se habla de la cólera divina. ¿Me hago entender? Desear la venganza para el mal no es para el malo, no es para la persona, es para el pecado, es para el delito, ¿sí? Es un deseo de reparación. Es la famosa frase de San Agustín. Recuerden, San Agustín, quien dijo esta frase, abro comillas, odia el delito y ama al delincuente, cierro comillas. Es verdad que esto cuesta llevarlo a cabo. Y por eso en este momento, en este mundo, en estos últimos tiempos, en que tanto se ha hablado de que se odia a la comunidad LGBT, eso no es cierto. Los verdaderos cristianos no odiamos a estas personas, odiamos el pecado que ello conlleva. Recuerden, pueden haber muchos que pertenezcan al LGBT, pero no practican. O sea, no cometen el pecado, ¿cierto? Entonces, los cristianos verdaderos no podemos estar en contra de la persona, de esta persona LGB, ¿sí? No estamos en contra de la persona, estamos en contra de lo que conlleva, de la práctica que hace este pecado, esta persona sobre ese pecado, ¿verdad? Hay dos vías. Enfatizamos el delito para rechazar al delincuente. O queremos comprender al delincuente y justificamos el delito. No pueden ser ninguna de las dos. O sea, hay que buscar un equilibrio. El equilibrio entre el rechazo de lo que es objetivamente malo y la misericordia y el amor a quien ha cometido el pecado. Jesús no cede en ningún momento ante el mal y sin embargo mantiene los ideales en su máximo grado. Palabras encontradas, por eso las digo entre comillas. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice la palabra de Dios. Y al mismo tiempo predica la paciencia con el malo. Deja un año más, no la cortes todavía. O sea, eso es que tenemos de tener paciencia con la persona que está cometiendo el pecado, ¿verdad? Hasta que llegue el momento en que tenga que arrepentirse. Eso es lo que está sucediendo en este momento con el Papa protestante. Tenemos que pedir a Dios ese equilibrio. Todos tenemos el peligro de estar en un aspecto o por el otro. O la tendencia a la inmisericordia, por despreciar el delito, despreciamos al delincuente. O al contrario, es la tendencia relativista, la de justificarlo todo, la de un buenísimo. Eso es lo que estamos ahorita, el relativismo. Todo se justifica,
Todo es relativo, ¿cierto? La frase de moda. Nos tenemos que querer todos, hay que tener paciencia. Al final todo es justificable. Ok, pues eso es lo que es incorrecto, ¿no? Esta es la belleza del cristianismo, que es capaz de mantener los dos ideales al mismo tiempo sin que uno haga sombra al otro. Un ejemplo de esto es el llamado Proyecto Raquel, que la iglesia ha promovido, pues sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? En apoyo y acogida a las personas que han abortado y se sienten despreciadas o se autodesprecian. Frente a tantas personas que piensan que la iglesia, como está contra el aborto, no tiene una palabra de acogida para las personas que han abortado. Odia el delito y ama al delincuente. Esto es lo que nos enseña a ser Jesucristo. Los cristianos verdaderos no odiamos a la mujer que aborta. Nosotros los cristianos aborrecemos es propiamente el aborto. ¿Me hago entender? No la persona, sino el hecho. Esto sorprende en esta sociedad porque cuesta conjugar los dos aspectos. Yo sé que es difícil. Entonces, podemos concluir que si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, recordemos, matar no es hacer un disparo, no es enterrar un cuchillo solamente, ¿cierto? También hay muchas formas de herir o matar. Constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. El Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Entonces, ese gesto de Jesús, cuando vuelve a la mesa de los cambistas, ¿se acuerdan allá cuando él entró a la iglesia, al templo? El Señor no despreciaba a las personas que estaban allí, no. El gesto de cólera de Jesús era como reparación de aquella injusticia, de la falta de respeto que estaba cometiendo hacia la casa de Dios. Pero podía ocurrir que otro distinto a Jesucristo no lo hubiera hecho de esa manera, o sea, de una manera santa, sino que lo hubiese hecho con deseos malos hacia los que estaban allí, deseándoles el mal. ¿Ven la diferencia? Ok, entonces, en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 22, dice literalmente, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llama a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego, o sea, del infierno. Entonces, en el texto del punto que se está comentando se habla de pecado mortal. Eso ni siquiera un pecado venial, pecado mortal. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. Es pecado mortal el desear firmemente el mal a otra persona, aunque no sea yo el que le haga nada, pero deseo que alguien le haga mal. Eso es un pecado mortal. Ahora, el numeral 2303 del Catecismo de la Iglesia, estábamos en el 2302, ¿no? Ahora vamos al 2303. El odio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo digo, abro comillas, pues yo digo, amad a vuestros enemigos y rogar por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, cierro comillas. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Desafortunadamente, este tema que yo estoy haciendo acá, esta explicación, es teniendo en cuenta los actos o las actuaciones del Papa protestante. Está dando un mal ejemplo a la humanidad, agregado a todas las herejías que siempre ha dicho, está agregando un comportamiento mal visto para toda la humanidad, no solo para los católicos, sino a toda la humanidad, ¿sí? Mostrar odio, mostrar rencor,
¿sí? El catecismo especifica y detalla. El odio voluntario se insiste en la voluntariedad. Hay que entender que no es lo mismo que tengamos sentimientos, que esos sentimientos sean voluntarios o deliberados. Cuando el Señor dice, amad a vuestros enemigos, lo dice en modo imperativo, como les dije anteriormente, porque no está diciendo, los cristianos tenemos que amar al prójimo, así, simplemente, y que los que vayan para santos, simplemente, esos que amen al enemigo, no, eso es para Raimundo y a todo el mundo. El Señor no le plantea así, todos tenemos la obligación de amar al enemigo. Él no dice, no, solo el Papa o solo los sacerdotes, no. Todos tenemos la obligación de amar al enemigo. Es una orden, es imperativo. Está claro que muchos dirán, yo no soy capaz de amar al enemigo. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Es que no es lo mismo amar que tener sentimientos de caridad y simpatía. Es más, es posible que esos sentimientos no están en nuestra mano el poder tenerlos. Hay gente que es muy dura de corazón, ¿verdad? En el amor, si tú quieres amar al enemigo, ya lo estás amando. Aunque tengas sentimientos encontrados, que se te revuelve el estómago cuando lo ves pasar por delante. Si tú quieres perdonar al enemigo, ya lo estás perdonando. Es algo de querer uno, ¿cierto? De controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es que no es lo mismo voluntad que sentimientos. Está claro que nos gustaría que los sentimientos respondieran plenamente a la voluntad, cuando alguien va creciendo y madurando. Lo lógico es que con el tiempo esos sentimientos se vayan adecuando y se van conformando a la voluntad, o sea, los vamos, es como si lo estuviéramos domesticando. O si no, imagínense, si un niño, si uno no pudiera darle enseñanza a un niño para para que controle su voluntad, o sea, que se domestique en sus sentimientos, estaríamos echando a perder a ese niño, ¿verdad? Cuando alguien se ejercita en el amor al prójimo, pues que incluso puede llegar a ser enemigo, al principio tendrá una contradicción entre voluntad y sentimientos, pero si persevera en ese ejercicio del amor, haciendo signos concretos de amor, poco a poco, pues se va venciendo eso, ¿verdad? Ese sentimiento que me vienen o esos sentimientos que me vienen, no es mi voluntad lo que controla, y como no es mío, lo rechazo y sigo adelante. Por lo tanto, es pecado, no es lo que me venga, un sentimiento, o sea, no es un sentimiento que me vino y ya, sino lo que yo puedo hacer con ese sentimiento, ¿cierto? Que lo convierta, que voluntariamente lo haga mío, lo alimente, etcétera, etcétera. En esta batalla entre lo que yo quiero y lo que yo siento, yo quiero perdonar a mi enemigo. ¿Qué hago? Primero, reza por tu enemigo. Cuando alguien ora de verdad, se está deseando el bien de esa persona. Por eso yo pido mucha oración por el Papa protestante. No debemos dejar de orar por él, porque él está, ya sabemos que está usurpando la silla petrina y por eso actúa de una forma incorrecta ante los ojos de los verdaderos cristianos. Entonces, nosotros no queremos el mal para el Papa protestante. Lo que queremos es que él se arrepienta, y sobre todo en este momento en que él está tan grave, tan enfermo, tan delicado de salud, tal vez Dios le dé la oportunidad de que pueda arrepentirse de todo el mal que le está haciendo a la Iglesia Católica. Entonces, Señor, si esta persona tiene un sitio en tu corazón, ¿no va a tenerlo en el mío? Es lo que debemos decirnos siempre, que nosotros veamos o tengamos algún sentimiento incorrecto o malo hacia una persona. Al odio se le vence deseando el bien. En este sentido Jesús dijo, abro comillas, amad a vuestros enemigos y rogad por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es que Dios es el mismo Padre que con el que tiene problema. ¿Sí? Pidamos entonces a la Santísima Virgen que podamos tener una oración
santa e intercesora. Sana quien la hace e intercede por quien se ora. Escuchen bien, una oración sana e intercesora. Sana quien lo hace e intercede por aquel quien se ora. Entonces, ¿por qué este tema de hoy? El título de mi video: sin piedad, sin compasión, sin misericordia. Un hombre de 75 años es desalojado de su casa, despojado de su salario, pues tal vez sea su único medio de subsistencia. Nosotros sabemos que un hombre de 75 años ya es pensión lo que tiene que estar recibiendo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hombre les hablo? Voy a darles una pequeña biografía. En 1994 fue nombrado obispo. En enero del 2023, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de San Luis. En junio 27 del 2008, Benedicto XVI lo nombró prefecto del Tribunal Supremo de la Sinodalía Apostólica. Nombrado cardenal por Benedicto XVI en el consistorio celebrado el 20 de noviembre del 2010, asignándole la diaconía de Santa Aguada de los Godos. El 14 de diciembre del 2019 fue nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de la Congregación para los Obispos y el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, y el 20 de diciembre del 2010 fue nombrado miembro del Consejo de Cardenales y Obispo de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría del Estado. El Papa Protestante o el Papa Francisco nombró al cardenal Raimundo Burr patrono de la Soberana Orden de Malta, cargo que ocupó hasta el 19 de junio del 2023. El 22 de septiembre de 2015 fue nombrado miembro de la Congregación para la Causa de los Santos al Quinquennium. El 3 de mayo de 2021, durante un consistorio presidido por el Papa Protestante, es promovido a la Orden de los Presbíteros, manteniendo la diaconía a título cardenalicio. Entonces, ya se dieron cuenta, ya les mencioné el nombre: Cardenal Raimundo Burr. Un cardenal que siempre, yo todo lo que he escuchado de él es defendiendo la doctrina de Jesús, ir en contra de lo que vaya contra la doctrina de Jesús. Y ese gran pecado lo ha llevado a ser víctima de una venganza. Desafortunadamente, quienes digan que aquí no hay venganza, no sé por qué lo dirán, porque a los ojos de Dios y a los ojos de cualquier humano con 4 dedos de frente, aquí se ha realizado es una venganza, ¿verdad? Una persona que no ha hecho sino defender la palabra de Dios. Y no solo él, hay varios obispos, cardenales, sacerdotes que han sido víctimas han sido objeto de esa venganza. ¿Sí? ¿Por parte de quién? Por parte del Papa Protestante. ¿Por qué? Vamos a ver concretamente en cuanto al cardenal Burr cuándo empezó su caída. Se ha mostrado como un fuerte crítico de algunas decisiones del Papa Protestante, sobre todo por sus actitudes de apertura en temas como la sexualidad y la familia. Firme defensor del tradicionalismo católico, suele celebrar la Santa Misa Tridentina del rito romano. También ha criticado fuertemente la exhortación apostólica Amor y Leticia, en especial la nota 351, que planteaba la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar pudieran comulgar. Acusó a la Iglesia de ser un barco sin timón, eso ya lo sabemos. Llamó a los católicos a desobedecer el respeto a todas esas posturas no católicas. Repito, llamó a los católicos a desobedecer respecto a todas las posturas que no sean católicas. Ha expresado opiniones en contra de la inmigración musulmana a Europa, calificándolo de contribuir a las intenciones del Islam de dominar al mundo cristiano. Todos sabemos que es cierto, ¿verdad?
Entonces, y todo este último punto es por aquello del ecumenismo del Papa protestante. Todos, 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 ¿verdad? Muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes, desafortunadamente el Papa protestante necesita mucha oración, lo repito. Él era ahorita estado de enfermedad, tenemos que orar para que se convierta, para que deje su corazón, deje ese resentimiento hacia los cristianos, a quienes defendemos la palabra de Dios. Desafortunadamente se han realizado mucha venganza a muchos representantes de Cristo en la tierra en estos momentos, ¿verdad? Oremos para que este Señor pueda arrepentirse y decirle al mundo lo mal que ha estado al atacar de esta forma en que lo ha venido haciendo a nuestra Santa Iglesia Católica, la verdadera iglesia, la que viene la de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, espero, esto simplemente lo hago con el fin, no por criticar, porque, o sea, muchos le llamarán crítica, ¿verdad? O lo que sea, pero es que no podemos dejar pasar por alto todo lo que está pasando en contra de nuestra Iglesia Católica. No podemos callarlos, tenemos que defender nuestra doctrina católica, ¿verdad? Y pues desafortunadamente defenderla tenemos que gritarlo por todos los medios que más podamos. Por eso yo les digo a ustedes, tenemos que compartir los videos, porque si nosotros no compartimos, ¿cómo la gente se va a enterar de todo lo que está pasando? Y nuestro pueblo, el pueblo muere por ignorancia, lo dijo Jesús, ¿verdad? Ignorancia de la ley que viene por Jesús, que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Depende del lugar donde se encuentren y que Dios los bendiga.